Bueno, antes de empezar el estudio me gustaría confesarte que cuanto más tiempo llevo en los caminos del Señor, cuanto más tiempo llevo estudiando, cuanto más me pasa mi busco, estudio o algo más respeto le tengo a la máquina pública. Y entonces nada, ten paciencia conmigo en esta tarde y espero que os guste el estudio. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy conocido por todos, que es el tema de las parábolas. Todo el mundo conoce alguna parábola, ¿no? O creo todas, ¿no? ¿Qué parábola conocemos? ¿Cuál os gusta? ¿Os acordáis de alguna? Del por qué Jesús comenzó a hablar en parábolas, cuál era el motivo que lo llevó a hablar en parábolas. Y nos vamos a ir a Mateo 13, a partir del versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sabe. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. Así que nosotros somos privilegiados y entendemos las parábolas no porque seamos mal dicho de nadie. Entendemos el significado de las parábolas porque nos ha sido dado. Es otro de los regalos que nos ha hecho el Señor. Una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza nueva. En aquel tiempo, nuestro Señor les hablaba de cosas cotidianas a ellos, en el tiempo en el que estaban. Era lo que más para que lo entendieran de una manera más fácil. Les hablaba de ovejas, les hablaba de pan, les hablaba de la sal, les hablaba del trigo. En este tiempo, si estuviera aquí hoy, nos hablaría de cosas cotidianas de hoy en día para que lo entendieran. ¿De qué nos hablaría? Por ejemplo, los móviles. Claro. ¿De qué más? Internet, de Facebook, de deporte. Se adaptaría a los tiempos y en aquel tiempo, pues Jesús se adaptó a algo cotidiano para que lo entendieran. Uno de los propósitos, o el primer propósito que Jesús usó, era el de revelar a sus discípulos el misterio del reino de Dios. Por eso dice:
porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. A vosotros que creéis. A veces hablan con personas que no son convertidas y por mucho que les expliquemos, no entienden. No entienden porque no oyen. No ven porque miran pero no ven. Porque su corazón, como aquí dice, se han gozado, pero él se refería también a los escribas, a los fariseos, a gente que intelectualmente estaban preparados, pero no entendían, porque no les era dado. Es una cosa curiosa, porque Jesús no comenzó el ministerio en parábola. Jesús habló en parábola ya a los 2 años más o menos, podía haber comenzado en parábola, cambió este tema. ¿Por qué? Porque él habló, predicó claramente, pero no lo entendía. Y decidió que a los que creen, a los que oyen y a los que ven, de revelarle el misterio, a ti y a mí. Por su gracia, como he dicho, no porque seamos nosotros más dichos que nadie. Lo entendemos por su gracia. Cuando leemos una parábola, lo entiendes perfectamente, que guay, ¿eh? Leer una parábola y automáticamente ir entendiendo. Claro, lo entendemos porque queremos, porque hemos creído en él, pero él ha sido el que nos ha dado esa gracia. Por eso Jesús, el primer propósito era revelar el misterio a los suyos, a los que creen. Misterio en griego es misterio. Revela una verdad espiritual oculta al entendimiento humano y que ha sido revelada. Las parábolas eran misterios que nos revelaban la semejanza de cosas cotidianas con el reino de Dios. Había muchas clases de parábolas, pero unas 7 parábolas por ahí hablaban del reino de Dios. ¿Qué es de lo que estamos tratando hoy? De revelar el misterio del reino de Dios. Algunos de ellos es la parábola de la fe, el sembrador, el trigo y la cizaña. Hay algunos que hablan de ello. Pues bueno, como sigo, uno de los temas principales era revelarle el misterio del reino de Dios. Cada parábola tiene una verdad espiritual escondida en un lenguaje figurado que el mismo Jesús ayudó a entender. Por eso le explicaban a los discípulos, cada vez que leían una palabra, les explicaba cómo era la palabra, para explicarla. De una manera más o menos semejante, muchas veces le hablamos, entre comillas, palabras a nuestros niños, por ejemplo. A veces les explicamos una cosa cotidiana para que entiendan el porqué de la cosa, aunque no sea una palabra en sí, pero es algo semejante. Otra forma de revelarlo, todo lo que hemos vivido desde pequeños, es una manera de enseñarnos matemáticas. Nos decía 3 más 2. Y como que no entendíamos muy bien nosotros, ¿no? Entonces nos decían los maestros, bueno, tú tienes 3 panes y yo tengo 2 panes. Y ya te imaginaba cómo era. Y por ahí podía saber más o menos, entender más o menos cómo era el problema. Con una palabra el Señor hacía eso. Con una cosa cotidiana nos revelaba lo más grande que era el misterio del reino de Dios. Otro propósito de las parábolas era esconder de los incrédulos este misterio. Por eso dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo en parábolas, porque viéndolo ven y oyéndolo oyen, ni entienden. A veces parece que es mucho, ¿verdad? Puede parecer mucho que Jesús hiciera eso. Pero que lo que habíamos hablado antes, ya venía de hacerlo. No estaban dispuestos a aprender, no estaban dispuestos a entender lo que Jesús les quería explicar con esto. Y entonces, voluntariamente, eran incrédulos. Y estamos hablando de personas que en el tiempo estamos preparadas, pero no querían oír a Jesús. Por eso decidió y dijo,
que al que tiene se le dará más. Si nosotros tenemos ganas de aprender de la palabra, Él nos va a amar. Tenemos que ser conscientes de lo privilegiados que somos, porque Él nos reveló a nosotros este misterio. Pero no solo con esto, es con todo. Y ellos que no querían entender, decido, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? Si tú no lo quieres, ¿qué poquito vas a tener? Cuando el Señor vio sus corazones duros, decidió de narrar las enseñanzas en forma de parábola para que ellos lo entendieran, para que entendieran lo que querían entender. Otro propósito de la parábola son el cumplimiento profético que tenía. Lo maravilloso de las Escrituras es que todo va en conexión. Y dijo Jesús, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con su ojo, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se convierta, y yo lo salve. El hecho de cada parábola era parte de un cumplimiento profético. Por las personas que no entienden y quieren entender, se cumple lo que decía Isaías. En el capítulo 6, búscalo en el 9 y el 10. Es otra de las maravillas de la palabra del Señor. Todo está en conexión. Todo lo que hizo tenía un orden y una aplicación. Aquí en Isaías nos dice, y dijo, anda y di a ese pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es maravilloso, ¿eh? Pues aquí tenemos la prueba de lo que estamos hablando. Nuestro rey estaba frente de un pueblo incrédulo que no estaba dispuesto a dejar ni sus tradiciones religiosas, que es lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, ni estaban dispuestos a ser transformados. Hoy en día estamos viviendo en un país, en un pueblo, en una provincia donde las tradiciones religiosas son arraigadas desde, no tenemos que ser, principio de los tiempos. Yo no sé desde cuándo se idolatra aquí en Utrera o en la imagen. No lo sé. Un montón de años. Pues aquí no pasa lo mismo. La Biblia es actual, la palabra de Dios es actual. Lo que estamos leyendo aquí pasó hace muchos años, pero es actual. Por eso se dice que la palabra es viva, porque cuando la leemos entendemos que hoy en día Jesús estaría en el mismo problema que estaba en el tiempo. Personas que no querían morir ni ver y su corazón estaba en nosotros. Por eso el Señor ha palabra. Y otro de los propósitos que tenía nuestro rey era que las parábolas traen bienaventuranza a nuestras vidas, a tu vida y a la mía. Por eso dice, pero bienaventurado vuestro ojo porque veis, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Somos privilegiados, tenemos mucha suerte. Y
Vinieron muchos profetas antes que él, pero no vieron lo que nosotros estamos viendo. Lo tenemos aquí, en este regalo del Señor que nos ha dado en la palabra. Estos misterios no habían sido revelados para estos profetas, sino que eran para aquellos discípulos que estaban con él y ahora para ti y para mí. Estos misterios estaban revelados para nosotros. El entendimiento para comprender los misterios de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, se nos revela a nosotros que creemos por la fe de Jesús. Se revelaron muchos misterios. Se nos han sido revelados misterios maravillosos. Gracias a la palabra que tenemos en frente. Se nos ha revelado el nacimiento, se nos ha revelado su muerte, se nos ha revelado su resurrección, pero sobre todo se nos ha revelado la obra redentora de Jesús. Venid conmigo a Colosenses 1. Y con esto terminamos. Colosenses 1, 26 y 27. Precioso, vaya, vamos a leer, es precioso. ¿Lo tenemos todo? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Maravilloso. Y con eso terminamos. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Por lo menos yo solo comenté a Pedro. Es que haciendo un resumen de hecho es un tema apasionante. Podemos haber estado aquí muchísimo. He intentado resumir todo lo que podía para que no, por el tiempo que tenemos, pues, pero que es un tema que para mí ha sido fantástico. Y así que nada, que muchas bendiciones para todos. No te ves tan pronto, espérate. ¿Alguna pregunta o algún comentario con respecto al tema que has dado? ¿Alguna cosa que añadía al tema de las parábolas o algo que queréis preguntar del tema? Aquí no sé si lo has explicado. Que sea fácil. Bueno, no lo sé. Ha dicho que no empezó a hablar en parábolas hasta ahora después del ministerio. ¿Por qué crees que fue así? Pues por lo que te he dicho, porque predicó claramente y directamente a muchas personas durante mucho tiempo de una manera, y por lo que sea aquí fue una especie de juicio. Tomó esa decisión porque pensó de que era la única manera de que lo suyo, el que tiene tenga más y el que no tiene pues quitar lo que no quiere tener. Por eso decidió de hablar en palabras. Porque le preguntaron, por eso le preguntaron por qué hablas en palabras, porque claro, ellos mismos dieron, bueno, ahora. Porque no querían aprender, ni querían creer, ni oír, ni ver. ¿Algo más? Digo, Y es curioso que lo que estaban entendidos por los escribas y los fariseos era lo que estaban entorpeciendo la vida estaban entorpeciendo lo que era la realidad de la verdad de la palabra. claro. Y era lo entendido. Exactamente. A ellos no les convenía en ese aspecto de que vinieran aquí a hablar de lo que ellos. Por eso te hablaba de que había gente que tiene el corazón destrozado, que no querían oír. Parte de esa gente. Por eso también tenían esta persecución. También buscaba lo mundo. Claro. Más que la que se estaba
Perfecto. Chari, ¿qué hora